Para confirmar eso vamos a hacer la sencilla prueba del yodo para comprobar si alguna de estas tiene aquella enfermedad. Una de las principales causas de que reduzca el rendimiento en la producción de limón o de los cítricos es la enfermedad del HLB, una enfermedad causada por una bacteria. En este corto video le voy a mostrar los síntomas que causa la enfermedad del HLB en los cítricos. Esta enfermedad es causante de un síntoma en las hojas. Es un síntoma amarillento, más o menos característico, parecido a esta forma. Un amarillamiento de las hojas, moteados, un moteado irregular. También les voy a enseñar un método o una práctica muy sencilla en la cual se puede identificar esta enfermedad en las plantas. Como habíamos mencionado, el HLB es una enfermedad causada por una bacteria. Sin embargo, el principal transmisor de esta enfermedad es un insecto, es un vector, la Diapoina citri. Al final del video les voy a estar mencionando algunas posibles soluciones a esta enfermedad. La prueba que vamos a hacer para detectar esta enfermedad en los cítricos es la prueba del yodo. Para esto vamos a tomar como muestra las hojas que tengan aquella característica, la característica de la enfermedad del HLB. Unas hojas amarillentas, que sean amarillentas irregulares. Estos síntomas, por ejemplo, este amarillamiento es regular. Vamos a verlo más claramente. Ahí podemos ver este amarillamiento. Podríamos descartar de un posible síntoma del HLB, porque este amarillamiento es regular y el HLB no es característico de estos síntomas, sino que es un amarillamiento irregular. Vamos a buscar entonces para hacer la prueba. De esta planta vamos a tomar una de estas hojas. Si bien tiene el amarillamiento, pero suponemos que este no es el característico de esta enfermedad. Y como muestra también vamos a tomar una hoja verde, una hoja sana como esta de acá. Ahí tenemos esta hoja amarilla y la verde sana. Y también vamos a tomar otra de por acá con estos síntomas de otra enfermedad. Esta pareciera ser síntomas de roya, un tipo de roya. Ahí podemos ver el pronunciamiento en el en vez de la hoja, que ya ha pasado a las, como podemos ver ahí, esas prolongaciones en la hoja. Entonces aquí tenemos las 3 hojas y más esta que hemos conseguido de una planta productora que está produciendo, está en una orilla. Sin embargo, esta es característica de aquella enfermedad que les había dicho, el HLB, un verde moteado, de un amarillamiento moteado, es la característica principal de esta enfermedad. Es que el amarillamiento no cruza o no es uniforme hacia el otro lado de la nervadura principal, es decir, de esta línea. Los síntomas de esta enfermedad es que el amarillamiento no cruza de forma uniforme de un lado hacia el otro de esta nervadura central, no cruza, y esta hoja sí cumple aquella característica. Entonces podríamos decir que a simple vista esta planta podría ser que presente la enfermedad del HLB.
Pero para confirmar eso vamos a hacer la sencilla prueba del yodo para comprobar si alguna de estas tiene aquella enfermedad. Esta está visiblemente una hoja sana. Esta segunda, un amarillamiento, pero es un amarillamiento general. Toda la hoja es de esa característica. Esta podría ser de una deficiencia nutricional, podríamos decir. Y esta es la característica de una roya. Vemos aquí las prolongaciones en el en vez de la hoja y que ha pasado a la haz de la hoja. Y la cuarta. Entonces vamos a utilizar para esta sencilla prueba, vamos a utilizar yodo. Es el yodo común que se utiliza para curar las heridas, y los pedacitos de lija para lijar las hojas. Tenemos que conseguirnos 4 para cada hoja para no contaminar la muestra. Entonces lo que vamos a hacer es lijar el haz de la hoja. Vamos a lijar con el papel lija, quitándole la parte de la hoja de esta forma. De esa forma. Cada lija vamos a utilizar para una hoja, para no contaminar la muestra, la posible portadora de la enfermedad. Ahí tenemos de esa forma. Lo que va a pasar entonces, si alguna hoja es positivo a esta enfermedad del HLV, es que va a reaccionar con el yodo de un color negro, un negro intenso, lo que va a confirmar entonces de que la planta tiene la enfermedad del HLV. Esta prueba, al ser sencilla, es muy práctica. Usted la puede aplicar en su planta o en su lote, en su cultivo de cítricos. De esta forma vamos a ir poniendo aquí en la parte que habíamos rasgado el yodo. De esta forma a todas las muestras. De esta forma. Esperamos unos minutos para comprobar la coloración negra que estamos esperando. Si alguna de estas se torna de un color negro intenso o oscuro, es que aquella planta posiblemente sea portadora de esta enfermedad. Recuerden que esta enfermedad es transmitida por un insecto. Esta enfermedad no se propagaría de forma rápida o brusca si tuviéramos un manejo efectivo y controlado de los insectos, más principalmente de la Diaporina citri, que es el principal transmisor de aquella enfermedad. Ahí tenemos. Minutos después podríamos decir que ya tenemos los posibles resultados de esta prueba del yodo. Aquí tenemos la primera hoja sana que habíamos mencionado. Esta está normal, no tuvo una reacción. Ahí podemos ver que no hubo una reacción de coloración oscura. Entonces esta descartamos, y era obviamente porque la planta y la hoja estaba sana. Descartamos la enfermedad. Y esta, la que habíamos dicho que tenía una posible deficiencia nutricional,
también no tiene aquella coloración oscura. Esa es la que se puede observar, es simplemente el yodo. Vamos a ver la diferencia con las que sí posiblemente estén positivos o sean portadores de aquella enfermedad. Estas entonces descartamos hasta el momento. Esta, la que tenía la característica de la enfermedad de la roya, esta pareciera que sí tuviera algunos iniciándose aquella enfermedad. Sin embargo, no se puede apreciar claramente aquella característica que estamos buscando. Sin embargo, la última, la que habíamos afirmado con simplemente verla, esta sí tiene la característica de la enfermedad del HLV. Podremos apreciar ahí esos bordes, incluso si la secamos la hoja. Ahí tenemos la hoja seca y podemos ver claramente cómo por las orillas de lo que habíamos frotado con la lija, por esos bordes tiene el color oscuro. Es aquella característica o información que habíamos estado esperando para confirmar que esta planta es portadora de la enfermedad del HLV. Entonces, para el control no es muy recomendable hacer el uso indiscriminado de ingredientes químicos para el control de esta enfermedad, o mejor dicho, del insecto transmisor de esta enfermedad, que es la Diaporina citri. Si quisiéramos controlar en una sola aplicación con un insecticida para esta plaga, lo que podríamos causar es más un efecto negativo, porque al querer controlar en su totalidad a esta plaga que transmite esta enfermedad, lo que haríamos sería posiblemente causar una posible resistencia de esta plaga a aquellos productos que utilizáramos normalmente para el control de plagas en nuestro cultivo. Entonces no es muy recomendable hacer el control químico para querer controlar esta plaga transmisora en su totalidad. Lo más recomendable sería hacer un control alternativo de esta plaga. Bien podría ser con insecticidas naturales ecológicos o con trampas para poder reducir la población, más no para controlar en su totalidad, sino más para reducir la población. Fue esto entonces la práctica de la prueba del yodo para detectar la enfermedad del HLV en los cítricos. Le recomiendo suscribirse al canal para poder ver los próximos videos que vamos a estar haciendo para el posible control de esta enfermedad en el cultivo de cítricos.